¿cómo lo vinculamos a esto del cerebro, de las emociones? Hablaba de una enfermedad que se llama Crohn, que es intestinal. ¿Dónde empezamos más que todo, a asociarlo? para aclarar, porque hemos hablado de la microbiota y no hemos dicho qué es lo que es, que me parece muy interesante. Sí. Lo que se ha descubierto que nosotros vamos a ver si somos más bacterias que humanos, primero y principal. Tenemos casi 2 billones de células que pesan, o de bacterias que pesan aproximadamente 2 kilos y que eso se encuentra en el intestino. Esas bacterias fueron subestimadas durante muchísimo tiempo y tiene que ver con una cuestión evolutiva y que se fueron transmitiendo ese código genético que se llama microbioma en el transcurso de miles y miles de años. Eso lo va pasando de nuestra mamá a nosotros, nos lo pasa por el canal de parto, se va adquiriendo con el ambiente y nos vamos repoblando de esas bacterias. Esas bacterias las que nos van transmitiendo el código genético. Esas bacterias que se encuentran en el intestino, que se llaman la microbiota, cumplen funciones múltiples, muchísimas. ¿Para todo el organismo? Para todo el organismo, desde secretar serotonina, que hasta hace poco creía que se secretaba en el cerebro, se descubrió que ahora el 90% de la serotonina se secreta en el intestino y no en el cerebro. Por lo tanto, un paciente, una persona con un problema digestivo crónico o que le afecta o permeabilidad intestinal puede tener una alteración en el estado de ánimo. Esa microbiota cumple funciones tan importantes como la producción de vitaminas, como la producción de degradación de grasas. Cumple funciones tan importantes como ser la permeabilidad junto con el intestino para una barrera inmunológica. Es más o menos aproximadamente, pesa 2 kilos, aproximadamente como el hígado. Es un órgano, en realidad. Lo que nos está diciendo, doctor, es que esas bacterias que están en el intestino son las que justamente cumplen la función de generarnos a nosotros toda la... Y que van pasando por diferentes etapas, porque esas bacterias tenemos una relación muy directa entre el intestino y el cerebro. Es como que el intestino es nuestro segundo cerebro. Hay conexiones a través del nervio vago, que es el nervio más importante o más largo, que se encuentra en el organismo a través de una red neuronal que va al intestino, conecta con nuestro intestino y por eso el intestino y el cerebro hay una relación directa y un feedback donde una emoción, por eso dice, sentimos con nuestras tripas. O cuando nos enamoramos, ¿qué sentimos? O cuando vamos a rendir un examen. La relación de una diarrea secretora antes de rendir un examen es el sistema nervioso que altera y produce peristalsis en el intestino y produce una diarrea secretora. Si eso lo llevamos a un montón de cosas, como por ejemplo un estrés crónico, ¿qué puede llegar a producir un estrés crónico? Un estrés crónico puede llegar a producir una permeabilidad intestinal, alteración del sistema inmunológico, sin producir distensión abdominal o algún síntoma, y eso en el tiempo puede alterar el sistema inmunológico, que es importantísimo el sistema inmunológico en el intestino. Creíamos que estaba en otro lugar, y prácticamente el sistema inmunológico se encuentra ahí, cumple una función importante, y el sistema digestivo en ese momento produce alteraciones y nos puede determinar ciertas patologías, desde asma, obesidad. O sea, se ha descubierto que la microbiota de una persona con obesidad mórbida es totalmente distinta a una persona que adelgaza. Y cuando adelgaza, la microbiota cambia. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar eso? Cambiando la microbiota o alterando la microbiota, podemos tener diferentes resultados. Y eso principalmente viene de la mano de la nutrición. La nutrición me parece que es fundamental, y es fundamental en lo que interviene en alterar la microbiota, en la alteración de la microbiota intestinal. Hay ciertas cosas que pueden llegar a alterar la microbiota. Uno es el estrés crónico. Otros es los alimentos. Uno de los alimentos principales que puede producir permeabilidad intestinal es el gluten. Más que todo porque no es que sea el trigo, sino es las formas en que nosotros hemos cambiado el trigo en esta cuestión que produce, la gliadina produce mucha inflamación y
en realidad es la forma de procesamiento de último tiempo. Por eso yo digo, nosotros tenemos un código genético de miles y miles de años y queremos alterarnos en 50 años, queremos cambiarlo y modificarlo. Por eso están apareciendo muchísimas patologías nuevas, muchísimas patologías que no las conocemos. Y esa permeabilidad intestinal que se produce, por ejemplo, con el gluten, se le puede producir también con el déficit de vitamina D, que eso después es muy interesante, que también es muy nuevo, con el déficit de zinc, con estresores, con lectinas. Por ejemplo, las lectinas también producen permeabilidad intestinal. ¿La lectina dónde estaría? ¿En qué Las alimentos? lectinas las produce, por ejemplo, en los porotos, o es lo que protege las semillas. Esas lectinas muchas veces, ahora que está tan en boga, que comemos semillas porque es saludable, en realidad, muchas veces la única forma de protección de las plantas es a través de esa protección, porque no tenemos otra forma. Y eso, si no tenemos un buen proceso en el cual se la deja en remojo, se la activa, todo, puede producir irritación. Sí. Pero lejos hay 2 o 3 cosas que son la alimentación, el estrés, el déficit de vitamina D, que puede ser tranquilamente por el déficit de sol. Fíjense lo que nosotros tenemos, las personas con depresión tienen muchísima disminución muy importante de lo que es la vitamina D, las personas con psoriasis, las personas con patologías autoinmunes. Entonces hay una relación directa entre la vitamina D y la microbiota y en realidad y el sol. ¿Por qué? Porque el sol se lo ha como demonizado. Fijémonos que las personas donde hay menos cantidad de sol hay una relación directa también con muchas patologías autoinmunes, muchas alergias. Sí. Entonces vivimos encerrados. Hemos perdido el contacto con la naturaleza y con el ambiente. Nosotros somos seres en los cuales estamos hechos para movernos, para estar en la naturaleza, para tener sed, para tener hambre y para tener sentimientos. Todos esos mecanismos de recompensa naturales que son evolutivamente, los hemos adquirido, lo hemos ido perdiendo. Estamos adentro, nos hemos sentado, hemos perdido la posibilidad de tener sentimientos y lo estamos maquillando de otra forma. Hemos tenido la sed, la hemos perdido y la hemos maquillado por otra cosa y no comemos por hambre, sino por emoción. Entonces, esos mecanismos evolutivamente que los tenemos incorporados dentro de nuestro ADN se han ido cambiando. Entonces, ¿cuál es el desafío? Ir adquiriendo nuevamente, recuperando. Algo muy simple que evolutivamente, como se alteró la microbiota y como se alteró el intestino, es la forma en que defecamos. Sí, señor. Porque en realidad evolutivamente nosotros defecamos en cuclilla. El defecar en cuclilla es un mecanismo puramente evolutivo y fisiológico. Sí, hay un estudio muy interesante de los turcos que en realidad, y de Asia, en el cual es muy raro que haya constipación crónica, producida por la forma en que se fue poniendo el inodoro. Sí, entonces eso se alteró la microbiota, hay sobrecrecimiento bacteriano, hay inmovilidad, más sumados al estrés crónico, y en realidad nosotros tenemos una sociedad occidental, y principalmente en mujeres, pero es así, constipada. Y doctor, vamos a compartir unas imágenes aquí con Edgardo para ir ilustrando un poquito parte de la información que queremos que vaya metiéndose ahí un poco en la cabeza, pero principalmente para preguntarle cuáles son las enfermedades más asociadas que podemos vincularlo nosotros con esta cuestión de la alimentación, de la microbiota y el intestino. Bueno, hay una relación directa que ahora se está estudiando, está muy en boga, cómo trabajar la microbiota en las personas obesas. Y no es puntualmente hacer una dieta, sino es cómo mejorar la microbiota, cómo repoblar esa que en realidad se llamaba antiguamente flora intestinal, que en realidad no es la flora, porque antes pensaban que eran plantas. Entonces por eso le pusieron flora, si no es microbiota. En realidad es cómo trabajar la microbiota de esos pacientes con obesidad o cómo una microbiota alterada produce obesidad. Que también es lo que estamos diciendo, con el estrés crónico, con la permeabilización intestinal, con el déficit de producción de vitaminas, minerales, con el déficit de absorción, porque en realidad lo que plantea
esta nueva mirada es que no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces, pero no es lo que ingerimos, sino lo que absorbemos, porque podemos comer, pero si tenemos un intestino que no funciona, donde hay una microbiota que no funciona, en realidad podemos tener una alimentación muy medida, variada, pero si ese intestino está permeabilizado, con muy poca microbiota o con lo que se llama una disbiosis intestinal, cuando prácticamente no existe microbiota. Disbiosis intestinal tenemos, por ejemplo, cuando se elimina la microbiota, y hay cosas muy simples para darle a la gente. Antibióticos. Sí. Uso irracional de antibióticos. Para todo. Un ejemplo, un niño cuando nace, el primer contacto que tiene con la microbiota es desde el canal del parto. Sí. Ahí adquiere el ADN de su madre y se produce todo un unto en toda su extensión que le pasa por el canal de parto. Sí. Automáticamente ese chico se produce una población importantísima en casi 20 minutos de bacterias. En toda su piel. En toda su piel. Sí. Y en realidad va adquiriendo defensa, va adquiriendo inmunidad. Automáticamente, si ese chico es expuesto a un exceso de antibióticos y no se repuebla, no hay una población nueva, y se produce una permeabilidad intestinal y predispone a muchísimos tipos de patologías, como asma, alergias y lo que está en boga en relación de la microbiota, la permeabilidad intestinal en la niñez antes de los 2 años, es el autismo. Entonces, hay una línea muy nueva de investigación en Suecia, en Inglaterra, sobre esto, que es muy interesante, de cómo trabajar con prebióticos y probióticos cuando chicos nacidos por cesárea, que no tienen la posibilidad de untarse con eso, que en realidad es 1/3 de la población nace por cesárea, pero que la madre tiene predisposición o tiene una microbiota muy reducida, porque se está analizando la microbiota de la madre, en realidad de darle esa posibilidad a esos chicos de tener menos probabilidad de que sucedan las cosas con algunos probióticos y prebióticos, que después explicaremos lo que es. Con lo que me acaba de decir, doctor, entonces podemos hablar de que la probiota está en el intestino, en la piel y en la mujer, en el momento del parto, en el canal de parto. La microbiota generalmente la tenemos en el intestino, pero las mucosas comparten parte de nuestra microbiota, de nuestra flora intestinal. Bien. Cuando se pasa por el canal de parto, en realidad, cuando se pasa por el canal de parto, se adquiere la microbiota de la vagina, que es muy variada. Pero algo muy interesante, y que esto es muy nuevo, es que en realidad hasta hace poco pensábamos que la leche materna no tenía gérmenes, que era estéril. Actualmente se han analizado sustancias que en realidad no son digeridas por la madre, y ni tampoco por el bebé, pero en realidad se vio que son sustancias que para que la microbiota se nutra, y la tiene la leche materna. Entonces, la diferencia entre una leche artificial y una leche materna es que va a repoblar la microbiota. Claro. Otra cosa, que en realidad a partir de la leche materna también se traspasan, viaja por el sistema linfático del intestino de la madre, viajan bacterias hasta los conductos, actualmente eso tendrá 1 o 2 años, hasta la teta, y transporta al bebé. Por eso es tan importante la alimentación y la nutrición de la madre para repoblar la microbiota del niño. Entonces nos cambia el paradigma que dice, bueno, una madre alimentada, ¿cómo se alimenta una madre que está dando la teta? ¿O qué consejo se le puede dar para que repueble su microbiota y pueda pasar? Y eso puede explicar un montón de cosas. ¿Por qué un chico se constipa? ¿Por qué un niño tiene cólicos los 3 primeros meses? ¿Por qué cuando se le saca la teta el chico se constipa? ¿Por qué cuando le agregamos estrógenos a la madre? Estoy tirando líneas de cosas de preguntas. ¿Por qué cuando se le cambia la pastilla anticonceptiva y se le ponen estrógenos, muchas veces el chico se constipa o no? Y porque todo tiene que ver. Hay una conexión estrecha. Vamos a ver esa otra diapositiva, doctor, para que nos explique justamente aquí algunas de las funciones
que recién nos citaba, pero aquí como para que nuestros televidentes le vayan grabando. Bueno, una de las funciones es principalmente el efecto de detoxificación que tiene la microbiota en el intestino, o sea, es una barrera que nos defiende de los microorganismos por una principal línea de defensa. Si nosotros tenemos alterada la microbiota, todos los gérmenes entran. Por eso, después el organismo las puede confundir y por eso se generan tantas enfermedades autoinmunes o alergias que tienen vías muy parecidas. O sea, la alergia, las enfermedades como la alergia, el asma y las enfermedades autoinmunes. ¿A qué le llamamos enfermedad autoinmune? Artritis reumatoidea, Crohn, colitis ulcerosa, fibromialgia, etcétera, 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 que son patologías sumamente complejas. Hay vías muy parecidas con enfermedades alérgicas. Sí. Y también con ciertas parasitosis y también con repoblación, por ejemplo, de la cándida. Candidiasis intestinales que muchas veces pasan desapercibidas. La candidiasis, como sabemos, es un hongo que en realidad es oportunista y que muchas veces es el gran simulador. Pero cuando hay permeabilidad intestinal y hay alteración de la microbiota, esto aparece. Entonces, lo que en realidad tenemos que darnos cuenta es que la microbiota también produce vitaminas. Y una de las vitaminas que se ha descubierto hace poco es la vitamina K2, que también está revolucionando el mundo de la ciencia porque se ha visto que hay una relación entre la microbiota y el corazón ahora. Entonces, muchas veces nosotros suplementamos con calcio, decimos, bueno, la osteosporosis, y en realidad se ha visto que la microbiota, la vitamina K2, es la que regula el metabolismo del calcio junto con el magnesio. Entonces, nosotros podemos dar calcio y muchas veces generamos algo contraproducente. ¿Por qué? Porque el calcio queda en las arterias, no va adentro, y la vitamina K2 es la que lo regula. Pero ¿qué pasa? La vitamina K2 no existe si no hay bacterias. Si nosotros tenemos una microbiota alterada, el calcio va a otro lugar. Y el magnesio no funciona. Y hay aproximadamente cientos y cientos de actividades que tiene magnesio, vitamina K2 y vitamina D. Prácticamente regulan 300 genes, desde el metabolismo hasta el cáncer, hasta oncogenes, hasta la descendencia. Entonces, si nosotros no trabajamos eso y no tenemos en cuenta una persona que tiene la microbiota alterada, no tiene vitamina K2, por ejemplo, la vitamina K2 ahora actualmente se está dando para prevenir los factores de riesgo cardiovascular, principalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace es sacar el calcio de las arterias y metiendo a la célula. Y ahí también hay un cambio respecto de lo que se piensa de lo que daña el corazón, lo que daña las arterias. 30 años tratando de que en realidad el colesterol es el causante de la aterogénesis, y ahora que hace un par de años hay algunas líneas de que ciertos colesteroles, pero la mayoría de las personas que han tenido infartos, el colesterol muchas veces ha sido normal. Entonces, todas estas cuestiones que uno dice, ¿cómo? Durante 30 años nos han demonizado la grasa. Hemos demonizado la grasa y hemos estado alimentados a cereales y azúcares refinados. Entonces, es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Entonces, y esto es lo que es la medicina evolutiva, y está cambiando la forma de ver las cosas, que no va a ser fácil cambiar, pero me parece que es un cambio interesante y que muchas veces las personas tienen muchos beneficios y encuentran soluciones en cosas tan simples como es la alimentación. Estamos con el doctor Mauricio Vela, es médico generalista, es médico de familia. Por supuesto, está haciendo una maestría en lo que tiene que ver con la nutrición y esta psicoinmunoendocrinología, la mente con el sistema inmunológico y con el sistema de glándulas, todo este sistema que funciona armónicamente. Por ahí nosotros con nuestra conducta lo vamos sacando de su ritmo, porque nos olvidamos un poco de la naturaleza, como decía el doctor. Después de la pausa vamos a preguntarles mucho más sobre la microbiota, palabra que ya puede ir incorporándola, y por supuesto esté atento porque tenemos muchas más preguntas para realizarle al doctor.
Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hoy estamos hablando de microbiota, una palabra nueva, una palabra que vamos a empezar a repetirla bastante de este espacio televisivo, por supuesto porque le vamos a dar importancia a este descubrimiento científico, a esta búsqueda de nuevas miradas y postulados respecto de la ciencia y de la práctica médica. Y estamos con el doctor Mauricio Vela, quien es médico de familia, médico generalista, que está justamente en una maestría en lo que tiene que ver con la nutrición y todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, el mecanismo psíquico y también endocrino. Y usted, doctor, recién citó varias veces el tema de la permeabilidad intestinal. Cuando nos habla de esta microbiota que está principalmente en el intestino, ¿qué es lo que pasa con el intestino para que usted nos citó esto de la permeabilidad intestinal? Bueno, es un término muy interesante en el sentido de que se producen microperforaciones en el intestino que pueden ser momentáneas o perpetuas. Momentáneas, por ejemplo, es una dosis excesiva de antibióticos. Produce permeabilidad intestinal. Sí. Generalmente el organismo repuebla de bacterias, pero si en realidad tenemos una población muy escasa de bacterias y generalmente tenemos dosis muy altas de antibióticos durante mucho tiempo, produce una permeabilidad intestinal. Sí. Y si esos alimentos o antígenos, donde el sistema inmunológico, dijimos que está en el intestino, Sí. pasa todo. Pasa, y hay estímulos de anticuerpos, y el sistema inmunológico muchas veces queda engañado, o pasa, y bueno, y se pueden producir desde patologías autoinmunes, alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que es muy interesante también, bueno, el estrés. El estrés, dijimos que hay una relación directa entre el sistema nervioso y el intestino. Sí. Cuando estamos con un estrés crónico, hay una permeabilidad intestinal, ya sea por diferentes factores, ya sea por el cortisol. Acordémonos, en un estrés crónico, ¿qué pasa? Nosotros estamos en un mecanismo evolutivo de lo que es el estrés, que es un mecanismo fisiológico, que es un mecanismo que nos ha ayudado a sobrevivir. Sí. El tema es cuando se perpetúa en el tiempo. Ese estrés crónico, Una tensión constante. una tensión donde el cortisol es el mecanismo de la huida, ante algo que nos produce o nos podía producir la muerte. Sí. Ese mecanismo que es fisiológico, nosotros lo tenemos que sigue en pequeña dosis y genera un estado de alerta continuo. El insomnio, un sueño no reparador, no dormir a la noche, estar continuamente en estado de alerta continuo, Sí. y no pasar a ese estado de reposo, que es una cuestión fisiológica, lleva, aparte de tener contracturas musculares, insomnio, comer por emoción, Ansiedad. acción-reacción, dos palabras que son muy interesantes, que es ansiedad y miedo. Producen en el intestino un estrés crónico donde la población de la microbiota va disminuyendo, se van produciendo alteraciones y como microaperturas entre los enterocitos, que son las uniones del intestino, y van pasando anticuerpos, alimentos, antígenos, un montón de sustancias, lo estamos haciendo fácil para que la gente lo entienda, pero es muy, muy complejo, que en realidad van produciendo alteraciones. Sí. Y se puede aquí, usted citó también el tema de lo probiótico y prebiótico. ¿Esto tiene que ver, va vinculado con la alimentación, va vinculado con las comidas o por dónde pasa? Bueno, por ejemplo decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para repoblar una microbiota alterada? Sí. Si bien tenemos probióticos, que serían bacterias, que se han sintetizado en laboratorios, de miles y miles de millones de cantidad de bacterias que hay que tomar, en realidad
tenemos alimentos ancestrales que en realidad son fermentos que producen repoblación de la microbiota. Ejemplo, el kimchi, el chucrut, el kefir. El kimchi es un alimento fermentado que es de Corea. En realidad, ahora cuando estuvo la epidemia de SARS en Asia, una porción de Corea donde consumían kimchi no tuvo SARS. Entonces, ¿qué significa? Que había una población de microbiota por el fermento y por el tipo de alimento. Las personas que toman alimentos fermentados, como el kéfir, que es un alimento de la parte del Cáucaso, que es una leche fermentada, que también lo podemos hacer con agua, y acá yo la utilizo para muchos pacientes, para dar, en realidad esa población es una de las más longevas del mundo. Y otra cosa muy simple es el chucrut, pero no el chucrut pasteurizado, sino la fermentación normal del repollo con otras verduras. En realidad ese proceso de fermentación en pequeñas dosis produce repoblación. Y el prebiótico, que es algo muy interesante, son los alimentos que le dan de comer a las bacterias, que se nutren, que producen butirato, que es un ácido graso, que es de los cuales crecen las bacterias. Hay muchísimos alimentos que son fibras no fermentativas. ¿Qué significa? O sea, son fibras fermentativas y no fermentativas. Uno es la cebolla, el ajo, el puerro. Hay más potente y menos potente. Uno que es muy potente como antioxidante es el jengibre. Entonces, es muy interesante que los prebióticos se pongan como estimulantes o para que le den energía a estas células, a estas bacterias, en realidad, para que coman. Estos prebióticos, se vio ahora que no en todos, la mayoría funcionan. Pero, por ejemplo, los probióticos en los obesos, hace un estudio de par de meses, se vio que no tenían efecto, pero dando prebióticos sí. Y había una disminución del estrés intestinal y en realidad disminución de la permeabilidad intestinal. Entonces, prebióticos hay muchísimas formas de combinarlos, de jugar con el tema de la alimentación y obviamente tratar de sacar los estimulantes y los estresores del intestino, como ya dijimos. Aumento de la exposición al sol porque aumenta la vitamina D3, que es fundamental para un montón de factores, aumento del zinc, disminución de las lectinas, disminución de los estresores, disminución de los irritantes como es el tabaco y el cigarrillo, que es fundamental, y disminución de ciertos alimentos que producen mucha permeabilidad intestinal como es la fructosa, como son los azúcares refinados y como es el gluten. ¿Y en el caso de la leche? La leche, bueno, nosotros también tenemos que ver de dónde venimos. La leche, nosotros, la mayoría de la gente que de acá de la Argentina, de Reconquista, es descendiente europeo. El 65% de las personas, cuando crecemos, aproximadamente con descendencia europea, vamos a hacer intolerancias a la lactosa. Porque nuestra microbiota ya lo tiene en el código genético. O sea, a lo mejor empezamos tomando leche y después nos volvemos intolerantes. Empezamos con dispepsia, con inflamación, con irritación intestinal. Entonces, la leche también ha pasado por un montón de procesos en los cuales ha ido cambiando el proceso de industrialización. Entonces, en algunas personas funciona y en otras no. Lo que sí tiene inductores, en el protocolo autoinmune que yo utilizo, no doy leche, pero en otros pacientes, si el paciente lo tiene, bien, y algún tipo de leche determinado, sí, o sea que hay un 50 y un 50 y dependiendo, me parece que es como la horma y el zapato, dependiendo el caso, dependiendo. Lo que sí nosotros nos tiene que quedar claro que hay alimentos muchísimo más que aportan calcio que la leche. Y que lo puedan absorber mejor. Exactamente, entonces lo de la leche me parece que no es como el arroz. A gente que sí lo tolera, hay gente que no lo tolera. Y como hemos visto intolerancias a la lactosa, también tenemos intolerancia a la fructosa y hemos intolerancias al gluten sin ser celíaco. Eso tiene que quedar claro, porque muchas veces tenemos
pacientes que le dan negativo los laboratorios de celiaquía o los laboratorios genéticos, sí, DQ2 o DQ8, y en realidad son intolerantes. Así es. Son intolerantes. Y otra cosa que es bastante interesante es la intolerancia a la histamina, que es algo muy nuevo también, que en realidad es pacientes que se hinchan, que tienen alergia, y hay ciertos alimentos que producen y que generan histamina. Y eso también está dado por el intestino. Muy bien, estamos con el doctor Mauricio Vela, médico generalista, médico de familia. Estamos hablando de microbiota. No se vaya porque después de la pausa tenemos preguntas interesantísimas para él. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Prevenir es una decisión inteligente y una tranquilidad futura. Cementerio Parque Fuente de Paz. La paz vive en la naturaleza. Consúltenos por planes para una persona desde 85 pesos y para parejas o matrimonios desde 111 pesos. Fuente de Paz. Teléfono 03482 426 300. Belgrano 1039. Reconquista. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro cuarto intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal, cuarto intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por NTV. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Vinaghi, de lunes a viernes a las 20 por LTV. Estamos con el doctor Mauricio Vela, quien es médico de familia, médico generalista. Estamos hablando de microbiota, un tema de la medicina innovadora. Y el doctor Maggio
doctor Mauricio Vela, su compañero de trabajo, nuestro colega y amigo, nos está llamando, nos está saludando. Saluda y felicita al doctor Bray y al doctor Vela por exponer y estudiar la medicina innovadora. Muchas gracias, doctor, un compañero de trabajo. Sí, le mandamos un abrazo grande al doctor Maggio. Y nos están preguntando, doctor, ¿dónde atiende? Usted está en la parte de la salud pública. Yo trabajo en la parte pública, tengo dedicación exclusiva y bueno, este tipo de abordaje lo hacemos en un CAP solamente con turnos programados, hay lista de espera. En Nicanor Molina lo hacemos, pero Nicanor Molina, obviamente que eso se habla, pero bueno, perfecto. La idea es... Pero ahí lo pueden encontrar. Sí, hay gente de todos lados del norte de la provincia. Bueno, y quiero contarles a todos nuestros televidentes que se está realizando en la Universidad Católica de Santa Fe con sede en Reconquista, que está en la calle Ludueña al 612, una exposición de nuestras amigas artistas plásticas Alfonsina Morzán y Mariela Benítez, abriendo caminos. Va a estar en distintas universidades de acá de la zona nuestra y de otros lugares del país también, organizado por Representaciones IL. Va a estar abierto hasta el día de mañana ahí en Ludueña al 612, o sea que quienes les gusta del buen arte y las pinturas pueden ir a visitarlo hasta mañana. Doctor Vela, necesitamos hablar un poquito de la medicina integrativa y la alimentación o nutrición evolutiva que usted citó recién, como para complementar esto que veníamos hablando. Bueno, más que todo que nuestra alimentación muchas veces ha cambiado en este último tiempo y ha ido cambiando no puede haber modificado la genética, entonces están encontrando con muchísimos tipos de patologías. Bueno, al encontrarnos con alimentos de verdad, no con oligoelementos, sino alimentos con poder nutricional, muchas veces funcionan como medicamentos, obviamente con oligoelementos, con una mezcla de cuestiones que en realidad están en la tierra, que están en el aire, que están en el agua, y en realidad es dar una vuelta de tuerca al abordaje, obviamente que si es necesario utilizar medicamentos, se utilizan, pero me parece que el tema de lo que es la evolución no podemos dejarla atrás, y en realidad yo lo veo mucho con el tema del deporte. Me parece que nosotros estamos hechos para movernos, como ya lo dijimos. Este tema de la microbiota yo lo veo también en deportista. Digo, no, tenés que estar enfermo, pero no, le digo, porque si una persona está constipada y es deportista, y vemos muchos deportistas que están constipados y después no empiezan a rendir. Y se empiezan en fatiga, y pierden glutamina que está en el intestino y empiezan a consumir la glutamina de los músculos. Entonces, es tan importante la alimentación. Hay dos ejemplos muy importantes de lo que estamos haciendo y es que es muy similar. Uno es Djokovic y otro es Messi. A Messi le cambiaron la alimentación, hicieron una medicina integrativa y evolutiva, bajó de peso, se puso más fibroso y no empezó a vomitar como vomitaba. Djokovic le detectaron una intolerancia al gluten, mejoró, no se distendió como se distendía y mejoró muchísimo su performance. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que la alimentación, nuestra permeabilidad intestinal, nuestro intestino, nuestra emoción, repercute en nuestro comportamiento y en nuestro sistema. Y también, doctor, esto de ir sacándonos un poco la idea de la cabeza de querer matar a todas las bacterias. Porque bueno, tenemos eso es muy interesante también plantear que si bien los antibióticos revolucionaron la medicina, en realidad vivimos en una sociedad aséptica. ¿Aséptica qué significa? Que queremos matar a todos los gérmenes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no estamos en exposición para generar anticuerpos y antígenos y para desarrollar nuestras defensas. Entonces estamos viendo personas que en realidad no tienen exposición.
Entonces, cuando nosotros, no significa que tenemos que estar sucios, pero en realidad tenemos que estar en contacto con la sociedad. Así es. Estamos tener en contacto con un animal, tenemos que estar en contacto con la naturaleza porque eso nos expone anticuerpos. La mayoría de los estudios que se han hecho con las personas que tienen mayor microbiota del mundo son personas que viven en la selva amazónica y en diferentes lugares donde hay selva, donde están expuestos a la naturaleza, donde están expuestos a muchísima cantidad de bacterias que se exponen y en realidad están repoblando su microbiota. Sí. Y algo que nos tiene que enseñar, que la gente que tiene mayor variabilidad de microbiota es la gente que vive más. Ah, o sea que tiene que ver con la longevidad. Totalmente, totalmente. Cuando el desgaste, a medida que va pasando los años, hay una disminución de la vitamina D, hay un desgaste de la microbiota intestinal y hay un desgaste de todo lo que hablamos de la permeabilidad intestinal. Si eso se va agotando, si hay estrés, si hay oxidación, en realidad la microbiota tiene menos posibilidad de repoblar porque tuvo un estrés crónico de joven y en realidad los factores de riesgo cardiovascular, las enfermedades metabólicas aumentan y las probabilidades de vivir más o de prolongar la vida es menor. Entonces, doctor, para ir haciendo un cierre, la microbiota, podríamos decir que su principal lugar es el intestino. Ahí está haciendo la función para todo nuestro cuerpo. El intestino casi en el 95%. Obviamente que es sumamente importante las mucosas, sumamente importante la vagina, pero el 95% se encuentra en el intestino. Y ahí es donde nosotros con la alimentación y los nutrientes le vamos con generando... la alimentación, con la exposición al sol, con trabajar el estrés, con trabajar los tóxicos, porque también tenemos que hablar que la permeabilidad intestinal y la alteración de la microbiota la producen los tóxicos que también están en nuestros alimentos. Sí, que están en nuestros alimentos, los aditivos, los conservantes, todo eso va alterando nuestra microbiota. La exposición a lugares donde no hay bacterias, como ya dijimos, que nosotros nos tenemos que exponer desde chico, porque en realidad nosotros tenemos una estabilidad generalmente de la microbiota a los 3 años. Es más o menos, pero ese lapso de 0 a 3 años nos puede marcar para toda la vida. Y por supuesto tener en cuenta a la medicación, sobre todo a la automedicación, porque vamos a estar matando por ejemplo, bacterias. Un medicamento que lo conocemos y lo hemos dado todo, que en realidad darlo en justa medida es muy bueno, como es el omeprazol, produce alteración de la microbiota muy importante. Entonces, un medicamento que produce inhibición de la acidez, en realidad, si nos ponemos a pensar, la acidez cumple una función, pasa y expone la microbiota a un montón de estresores que en realidad está produciendo disbiosis intestinal. Y tratamientos con omeprazol por muchos años. Y no digo nada de los AINES y de los analgésicos, porque en realidad los analgésicos es uno de los principales. Rubén Lorenzini saluda a los dos médicos y excelente programa. Bueno, gracias Rubén, muchísimas gracias. Doctor, vamos a tener tema para seguir hablando en otras oportunidades y vamos a seguir leyendo sus artículos. ¿Cómo tenemos que hacer para ingresar entonces al diario? Buena Vida, el artículo de los viernes, en el diario Clarín, online generalmente, es en online. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Doctor Mauricio Vela, médico generalista, médico de familia, por supuesto especialista en lo que es adicciones, principalmente el tabaquismo, y por supuesto en esta maestría de nutrición y psicoinmunoendocrinología, parte de este sistema que nos integra totalmente en nuestro mecanismo de defensa. No se vaya de LTV, sigue Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles para un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces.
Transmite Litoral Televisión, el canal regional.